Cámara respalda incluir paridad de género en proceso constituyente. Aprueban proyecto que busca dar mayor protección a las pymes. Proyecto sobre infraestructura crítica comenzó tramitación en la Cámara. Conmemoran Día de la Mujer con lanzamiento del libro 109 parlamentarias. Cámara adopta medidas preventivas para hacer frente al coronavirus. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las principales noticias acontecidas aquí en la Cámara de Diputados durante las últimas horas. Iniciamos contándoles que la Cámara aprobó incluir la paridad de género en el proceso constituyente. Diputadas y diputados respaldaron este texto propuesto por la Corporación durante su primer trámite constitucional, que busca garantizar la igualdad de género en una eventual convención constitucional. La Cámara de Diputados aprobó por 98 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones la propuesta emanada por la Comisión Mixta para incluir la paridad de género en el proceso constituyente. El texto establece que en las listas conformadas por un solo partido, las de independientes y los pactos electorales al órgano constituyente deberán estar encabezadas por una candidata mujer y se ordenarán sucesivamente de forma alternada con las candidaturas de hombres. La propuesta fue ampliamente valorada por las diputadas Loreto Carvajal, Camila Vallejo y Maite Orsini. No es un mandato de derecha e izquierda ni de la Cámara, sino es un mandato ciudadano, con las organizaciones sociales, con la gente, con las mujeres, con un país que aclama, que salió a la calle y entre sus principales demandas, que no han bajado y que no solo ocurrieron a partir del 18 de octubre, sino que desde hace años han querido que este Congreso se ponga a la altura. Sin duda vamos a tener una Constitución escrita también con paridad y con mecanismos que permitan entregarle al país más democracia, con ninguna de nosotras menos. Estamos hoy día frente a un hecho histórico, no solamente para nuestro país, sino que para el mundo. Acabamos de aprobar una ley que permite que se escriba la primera Constitución paritaria en la historia de la humanidad. Y esa historia la escribimos acá, la escribimos en Chile. Estamos muy contentas, emocionadas, pasamos muchos sustos, muchos miedos, pero hoy día logramos, gracias al apoyo de Renovación Nacional principalmente, aprobar este proyecto de ley. Quiero agradecer a todas las diputadas que se la han jugado por este proyecto de ley, a las muchas mujeres que llenaron las calles exigiendo paridad durante estos meses. Las mujeres que tenemos que estar orgullosas del trabajo que hemos hecho, de toda la lucha que se ha dado en las calles, lo que se ha peleado en este Congreso, lo que se ha peleado en la historia. Las mujeres somos capaces de mucho y si nos movilizamos, nos organizamos y nos unimos podemos lograr grandes cosas. Hoy día estamos marcando un momento histórico para el país, para el mundo, porque las mujeres han dado el ejemplo, pero aquí en Chile al menos logramos que por primera vez en la historia de nuestro país se vaya a redactar una Constitución redactada por el pueblo, pero además con participación paritaria de las mujeres. Las diputadas RN Marcela Sabat, Paulina Núñez y Jimena Osandón también jugaron un rol importante en la aprobación de esta iniciativa, ya que entregaron su voto a favor. Estamos muy contentas, nos hubiese encantado que esta votación hubiera sido por unanimidad. No lo logramos, pero hoy día votamos a favor un mecanismo que le entrega la posibilidad a las mujeres de Chile de disminuir las brechas de desigualdad. Una oportunidad maravillosa que también no solamente se le agradece a las mujeres que han estado movilizándose, sino que también a quienes se comprometieron desde un principio y quienes también se sumaron desde Renovación Nacional. En Renovación Nacional apostamos por la paridad. Fuimos votos claves en un inicio cuando este proyecto estaba en primer trámite y hoy día no solamente hemos concurrido los que votamos a favor en esa primera oportunidad, sino que una parte importante de nuestra bancada. Estamos muy contentos, agradecemos también el apoyo de todos ustedes. Esto es una tremenda situación que estuvimos miedo en algún minuto, pero fuimos conversando desde el sentido común, desde la moderación, hasta convencer a todos aquellos correligionarios, sobre todo los de mi partido, a los cuales yo agradezco muchísimo. El texto señala además que en los distritos que reparten un número par de escaños deberán resultar electos un 50% de mujeres y un 50% de hombres.
También se establece la fórmula para distritos impares, para lo cual se aplicará una corrección por distrito en el caso de que los resultados no sean paritarios. De esta forma, si un género se ve sobre representado, los consejeros electos de dicho género se ordenarán de mayor a menor y los con menos votación serán reemplazados por él o la candidata del género en minoría de su misma lista, pacto o partido. Se aprobó el proyecto que busca dar mayor protección a las pymes. La iniciativa despachada por la Cámara de Diputados efectúa una nueva enmienda a la ley de pago a 30 días, de modo de precaver abusos desde las grandes compañías a las empresas de menor tamaño. Otorgar mayor protección a las empresas de menor tamaño, reforzando el carácter excepcional de los acuerdos que alteren el plazo de pago de 30 días establecido por la ley, es el objetivo del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y despachado a segundo trámite al Senado. La iniciativa tuvo su fundamento en la necesidad de incorporar a la ley vigente algunas normas de protección a las pymes en su relación con las grandes empresas, punto que explicó el diputado Miguel Mellado. Quedó una ventana abierta, ¿ya? Porque había un artículo, el articulado, donde te permitía que las empresas pequeñas pudieran firmar con las empresas grandes unos contratos en el cual le permitía a la empresa grande pagar más allá de 30 días. Entonces, esa ventana que quedó abierta podía transformarse en un portón, porque la empresa grande podía coaccionar, presionar a la empresa pequeña, decirle, yo te compro todo lo que tú quieras, pero te pago 120 días, 190 días, 200 días, 300 días, da lo mismo. ¿Ya? Y la empresa chica, por tratar de vender, le podía decir, sí, no te preocupes, yo te voy a vender. Bueno, esa puerta la cerramos. La propuesta define que, sin perjuicio de la autorización para celebrar acuerdos excepcionales, estos no podrán verificarse cuando participen pymes como vendedoras o prestadoras de servicios y empresas cuyos ingresos anuales sean superiores a 25.000 unidades de fomento y exceden las 100.000 unidades de fomento en el último año calendario, como compradoras o beneficiarias del bien o servicio. Excepcionalmente, estos acuerdos podrán pactarse si el plazo de pago de la factura que exceda los 30 días es en beneficio de la empresa de menor tamaño acreedora, en aquellos casos que contemplen realización de pruebas, pagos anticipados, parcializados o por avances. El diputado Alejandro Bernales valoró el proyecto, el tercero que corrige la ley de pago a 30 días, pero llamó a que estas normas también sean respetadas por el sector público. Hoy día se acaba, ¿cierto?, esta entrada, este tema que es entre la empresa grande y la empresa chica, y puede haber un mutuo acuerdo solo entre, como decía, entre pymes o entre MIPYMES. Nosotros igual hicimos un llamado hoy día al ministro de Economía para que también la entrada en vigencia de esta ley no solo sea para el sector privado, porque aquí lo que estamos haciendo es que entre los privados, ¿cierto?, paguen a 30 días, pero el mundo público, los servicios públicos, básicamente el Estado, sigue pagando a 90 días, incluso más. Yo le daba el caso de una avión ambulancia en la provincia Palena que va a buscar enfermos al hospital de Chaitén, que tiene facturas impagas, por ejemplo, del mes de octubre. Entonces, nosotros tenemos que acelerar la entrada en vigencia también para el sector público de esta ley. El proyecto, entre otros aspectos, contempla un marco de disposiciones transitorias que especifican la entrada en vigencia de sus diversas normas, que en términos generales comenzarán a regir el último día hábil del sexto mes posterior a su publicación en el Diario Oficial. Con la presencia del titular de la cartera de Defensa y del subsecretario del Interior, se inició en la Comisión de Constitución el análisis de la reforma constitucional en segundo trámite que regula el estado de alerta para prevenir daños a la infraestructura crítica. Con discusión inmediata comenzó el análisis del proyecto que faculta al presidente de la República para poder decretar el resguardo de las instalaciones críticas del país por parte de las Fuerzas Armadas, cuando exista un peligro grave que pudiera afectarlas. El ministro de Defensa, Alberto Espina, indicó que la infraestructura crítica considera servicios básicos como agua, gas y electricidad, las comunicaciones y el transporte, que de ser afectadas tendrían un grave impacto en la población. Además, considera el resguardo de instalaciones del Gobierno, Congreso Nacional y Poder Judicial. El estado de alerta se adoptaría en casos fundados por el presidente y mediante decreto supremo suscrito por los ministros del Interior y Defensa, que explicitaría la infraestructura crítica a considerar, señaló Espina. Si se le impide a las Fuerzas Armadas colaborar en esa función
y el día de mañana existe grave alteración al orden público, el camino que va a ir quedando es un estado de emergencia. Y obviamente nosotros queremos que antes de decretarse un estado de emergencia, que significa que las Fuerzas Armadas tomen el control del orden público, lo que realmente se quiere es que el orden público siga en manos de Carabineros y la Policía de Investigaciones y que las Fuerzas Armadas ayuden a algo que todos los chilenos aspiran y quieren, es que no se les corte el agua, el gas, las comunicaciones, el combustible, la energía, los aeropuertos, y es en todas partes en donde estas normas se han aplicado han resultado un éxito. El texto indica que el estado de alerta no podrá en caso alguno implicar una suspensión, restricción o privación de derechos y garantías que establece la Constitución. Dicha medida no podrá extenderse por más de 30 días corridos y solo se podrá prorrogar por una vez con el acuerdo del Congreso Nacional. Además, el presidente deberá dar cuenta al Parlamento al inicio y al término de dicha disposición. Parlamentarios opositores cuestionaron la reforma constitucional calificándola como aberrante, ambigua e insuficiente, agregando que consideran negativo involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de orden y seguridad, como señaló el diputado humanista Tomás Hirsch. Hoy día, sacar los militares a la calle con el pretexto de cuidar infraestructura crítica, que es un rol que no les corresponde, creo que abre la puerta a una situación que puede ser tremendamente grave. Si los militares van a estar cuidando las estaciones del metro y vienen 100, 1000 o 2000 jóvenes, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Van a empezar a disparar? Por otra parte, nos dicen que necesitan hacer esto para liberar a carabineros y poder resguardar el orden público. ¿Cuántos son los carabineros que están hoy día cuidando esta infraestructura crítica? Yo le he hecho esta pregunta al ministro y no me la ha respondido. Mientras el diputado UDI Jorge Alessandri valoró la medida que fue utilizada en otros periodos de nuestra historia. Y es una medida que le da un pulso intermedio entre normalidad y estado de excepción que además nos instruimos hoy día gracias al diputado Fuenzalía de que esto existía en la Constitución del 25, que fue una herramienta usada por muchos presidentes, dentro de ellos el doctor Salvador Allende, y creemos que la democracia necesita esta herramienta, tenemos las Fuerzas Armadas ahí, y ¿quién podría pensar que la luz, el agua, las telecomunicaciones o el gas tienen color político? Todos las necesitamos, la democracia las necesita y la ciudad las necesita. Cabe recordar que la iniciativa que resguarda la infraestructura crítica continuará su estudio y votación particular en la comisión, para luego ser analizada por la sala de la Cámara. 109 parlamentarias es el nombre del libro que se lanzó en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Congreso Nacional. Por segundo año consecutivo, ambas corporaciones se reunieron para destacar la labor de las mujeres diputadas y senadoras en este poder del Estado. Con una ceremonia marcada por el proceso político y social que vive nuestro país, se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El evento, liderado por las máximas autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado, tuvo por objeto principal reconocer la labor legislativa de las 109 parlamentarias que han sido parte de este poder del Estado. Así lo destacó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Loreto Carvajal. Requerimos representación, participación, pero sobre todo hacernos cargo de nuestra historia, de la invisibilidad que muchas veces las mujeres políticas, las dirigentes sociales y tantas mujeres que hacen tanto por nuestro país no se conoce. Hoy día el Congreso ha dado muestras de aquello y sobre todo en este espacio, en este hito histórico y en esta conmemoración. En la ceremonia se lanzó el libro 109 parlamentarias, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, que reúne el trabajo legislativo de las mujeres que han ocupado un escaño, tanto en la Cámara como en el Senado, tal como resaltó la editora general del libro, la periodista Sofía Calvo. Lo que tratamos de hacer es que tuvieran una mirada, un enfoque de género, es decir, se vincularan simplemente al legado político legislativo de las parlamentarias, dejando afuera otros aspectos que normalmente se estereotipan a las mujeres. Entonces, desde esta perspectiva, lo que van a encontrar en este libro, que ya se puede descargar en el sitio de la biblioteca, www.bcn.cl, es justamente el trabajo que hicieron las parlamentarias en su periodo en el Congreso y el trabajo que siguen haciendo aquellas que están todavía en la Cámara y en el Senado. En la actividad de conmemoración participaron parlamentarias en ejercicio, pero también algunas que ya dejaron su legado en el Congreso.
Tal fue el caso de las exdiputadas María Antonieta Sá y Fidelma Allende, quienes recibieron un reconocimiento a su trabajo por parte de la vicepresidenta de la Cámara y la presidenta de la Comisión de Mujeres del Senado, Adriana Muñoz. Había una participación, yo encuentro que importante, había mujeres muy destacadas de los diferentes partidos, tanto lo que eran los partidos de oposición como en esa época de la Unidad Popular. Yo creo que el movimiento de las mujeres nunca ha dejado de desarrollarse. Creo que en esa época cumplimos un papel muy importante, si bien es cierto no había una gran representación a nivel del Parlamento, pero había a nivel de dirigentes sociales, muy importante, y también a través de en las juntas de vecinos, en los centros de madre, en las organizaciones populares, habría un gran desarrollo de la mujer. Intervenciones de mujeres participantes en la ceremonia y también por parte de parlamentarias en relación al escenario político y social que vive Chile marcaron este encuentro. Carteles y gritos en contra de la violencia de la mujer y a favor de la paridad de género en el proceso constituyente se hicieron parte de esta segunda conmemoración del 8 de marzo, en conjunto entre el Senado y la Cámara de Diputados. Y la Cámara está adoptando medidas preventivas para hacer frente al coronavirus. El titular de la corporación, Iván Flores, dio cuenta de las acciones y decisiones tomadas para evitar la propagación de la enfermedad en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados decidió adoptar una serie de medidas preventivas ante la llegada del coronavirus a Chile, sumándose a las acciones que está impulsando el gobierno a través del Ministerio de Salud. El objetivo es evitar la propagación del virus COVID-19 y proteger tanto a la comunidad que visita el edificio del Congreso Nacional como a los funcionarios del Parlamento. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, explicó que 60.000 personas visitan anualmente la sede del Poder Legislativo, a lo que se suman 9.700 personas que concurren al trabajo de las comisiones, ya sea organizaciones sociales, académicos, expertos o representantes de la comunidad. Le estamos solicitando a la comunidad que se abstengan de pedir visitas guiadas al interior del Congreso. Repito, 60.000 personas visitan el Congreso. Segundo, estamos preparando una cartilla informativa alineada con las directrices del Ministerio de Salud para todas las personas que vengan al Congreso. ¿Cómo actuar? ¿Cómo saber? ¿Cómo proceder en caso de sospecha de coronavirus o cómo tomar medidas preventivas? Vamos a disponer de dispensadores de alcohol gel, tanto en el acceso al edificio para las personas que visitan o las personas que vienen a trabajar o los funcionarios que trabajan o los parlamentarios que estamos aquí. Vamos a reforzar nuestros equipos de salud de tal manera de poder orientar rápidamente a alguna persona que presente síntomas. Al respecto, el presidente de la Cámara indicó que si bien se planteó en primer término suspender las visitas guiadas, se optó por hacer el llamado a la comunidad de abstenerse de solicitarlas, dado el carácter propio del Congreso. Nosotros en principio habíamos tomado la decisión de suspender las visitas guiadas, pero no queremos ser tan drásticos en esa medida. Le estamos pidiendo la comprensión a la gente, sobre todo porque los que más visitan el Congreso Nacional son dos grupos etarios: jóvenes estudiantes de distintos niveles educacionales o adultos mayores. Sabemos que los adultos mayores son los más susceptibles a contraer enfermedades respiratorias por muchas razones, y tenemos ya la cercanía del otoño donde comienzan a aparecer los brotes de influenza o enfermedad respiratoria, y que sumado al coronavirus puede generar más problemas. Entonces lo que le estamos pidiendo mientras tanto a las personas es que se abstengan de programar visitas al Congreso Nacional. Finalmente, el diputado Iván Flores recalcó que la Cámara de Diputados no está ajena a la preocupación nacional, en el entendido de que no hay que generar alarma, pues ya se conoce el comportamiento del virus, respecto del cual se busca ayudar a prevenir su propagación. Y así llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están como siempre disponibles en nuestra multiplataforma en el www.cámara.cl. Muchas gracias por su sintonía. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.